Ok, vamos a empezar el sermón de esta tarde. Y hermanos, quiero recordarles que esta tarde estaremos analizando los versículos 20 al 25 en la conclusión del capítulo 12 del libro de los Hechos, en la continuación de nuestro estudio sistemático y exegético del mismo libro. Este sermón es el cuarto y el último sermón en la serie de 4 sermones titulada Aborrecidos por causa de su nombre. Quiero recordarles lo que hemos venido hablando ya a partir de este capítulo 12. La iglesia es aborrecida ahora no tanto por los líderes judíos, sino ahora por las leyes laicas. Está siendo odiada. Es por eso el título de estas series. Como mencioné anteriormente, este sermón lo encontramos en el capítulo 12, versículos 20 al 25 específicamente, el cual dice lo siguiente, hermanos. Por favor, escuchen atenta y reverentemente la palabra de Dios. Brothers and sisters, as this afternoon we will be studying verses 20 to 25 in the conclusion of chapter 12 of the book of Acts, as we continue with our systematic and exegetical study of it. Our sermon this afternoon is the fourth and last sermon in the 4-part sermon series titled Hated Because of His Name. I would like to remind you what I've been saying for the last 4 weeks about this passage, that the church now is hated not from the church leaders, the Jewish leaders, but now is being hated from the government is persecuting the church. And as I mentioned earlier, this sermon is found in chapter 12, verses 20 to 25, which says the following. Please listen carefully and reverently the word of God. En el verso 20, hermanos, el pasaje dice: Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. 21, an appointed day, Herod put his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Immediately the angel of the Lord struck him down, because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem. They had completed their service, beginning with bringing with them John, whose other name was Mark. Hermano, la semana pasada estuvimos estudiando los últimos hechos sucedidos en la liberación de Pedro de la cárcel. En estos hechos, Pedro, después de haber salido de la cárcel, fue a la casa de María, y tocando a la puerta, una joven llamada Rhodes salió y se dio cuenta de que el que tocaba era Pedro, mas no abrió la puerta, sino que corrió con los hermanos y les dijo que era Pedro el que estaba tocando la puerta. Los hermanos, como recordamos, al escuchar estas cosas, le dijeron a Rhodes: estás loca, es un ángel. Pero ella continuaba diciendo que era él, y no fue hasta que ellos mismos fueron a ver y se dieron cuenta que definitivamente Pedro estaba libre de la cárcel, y que era él el que tocaba la puerta. Entonces creyeron. Last week we were studying the last events in Peter's release from jail. We saw how Peter, after leaving the jail, he went to the house of Mary and knocked on the door, and a young woman named Rhoda, I was saying last week Rhoda for some reason, it is Rhoda, came to see who was knocking, and realized that the one who was knocking the door was Peter. She did not open the door, but she ran back into the house and told the brothers, Peter's knocking on the door. And they were surprised. They didn't believe her and said, you're out of your mind. It is his angel. But she kept on saying, no, it is Peter, it is Peter, it is Peter. And it's not until they themselves came into the door and realized that it was Peter himself who was knocking the door, that they realized that it was him. Después de esto, Pedro les dio todos los detalles específicos de su liberación por medio del ángel del Señor, y les encomendó que le avisaran a Santiago y a los otros hermanos de su liberación. Mientras todo esto estaba sucediendo en la casa de María, los guardias de la cárcel estaban todavía dormidos, pero al amanecer se dieron cuenta que Pedro ya no estaba ahí, y se desató un alboroto
tan grande entre ellos porque se dieron cuenta que ellos eran culpables de que Pedro haya escapado. El malvado perseguidor de la iglesia, Herodes, como vimos la semana pasada, después de buscar a Pedro y no encontrarlo, entonces él hizo que los guardias pagaran porque Pedro ya no estaba y les quitó la vida. After this, Peter gave to the brothers very specific details of his deliverance with the help of an angel of the Lord. And then he instructed them to notify James and the other brothers of his release. Now, what all of this is happening at Mary's house, the prison guards are still asleep, but at the dawn in the morning, they woke up and they realized that Peter wasn't there anymore. So a great disturbance broke out among them, and they were basically telling to each other, "It's your fault, it's not my fault, it's your fault." But then at the end, we saw the Herod, the evil persecutor of the church, after looking for Peter and not finding him, he basically made the guards pay for Peter's escape, and he killed him. Y es entonces, hermanos, que aquí Lucas en los versos 20 al 25 de este capítulo 12 pasa a darnos información de los hechos ocurridos de la iglesia en Jerusalén a los hechos ocurridos de la iglesia en Antioquía. Es preciso entonces notar, hermanos, los hechos que Lucas escribe para cerrar esta narrativa del capítulo 12. Es por esa razón, hermanos, que esta tarde quiero que pongamos especial atención a 4 puntos importantes que conforman los últimos 5 versículos del capítulo 12. El primer punto importante, hermano, que quiero que notamos es la actitud mostrada de Blasto y Herodes. La actitud mostrada de los hombres de Tiro y de Sidón. Segundo, quiero que notemos la actitud de Herodes a la respuesta de los actos de los hombres de Tiro y de Sidón. Tercero, las consecuencias del orgullo de Herodes son devastadoras. Y cuarto y último, quiero que aprendamos cuáles fueron los resultados ocurridos después de la muerte de Herodes. And it is then here in verses 20 to 25 that Luke goes from giving us information about the events that occur in Jerusalem, in the Jerusalem church, and now he goes back to the events happening in Antioch. It is necessary to know, brothers and sisters, the facts that Luke writes to close this account. Now, for this reason, this afternoon, I want us to pay special attention to 4 important points that make up these last 6 verses of chapter 12. The first important point is to note the attitude showed by the men of Tyre and Sidon before Blastus and Herod. Second, I want you to notice Herod's attitude in response to the actions of the men of Tyre and Sidon. Third, the consequences of Herod's pride. And fourth and last, I want you to notice and learn the results that happen after Herod's death. Y para comenzar, hermanos, les ruego que notemos las características de la actitud de los hombres de Tiro y Sidón para con Blasto y Herodes al final del verso 20 y el verso 22. Lucas comienza, hermanos, el versículo 20 diciéndonos que Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Es importante notar que no nos dice la razón por la que estaba enojado con ellos. Pero esta introducción a esta narrativa es muy importante para poder entender las circunstancias entre Tiro y Sidón con Herodes. Según el libro de Esdras, capítulo 3, verso 7, necesito informar que Tiro y Sidón no estaban bajo el yugo romano. Okay, eso es importante saberlo. Pero según Esdras capítulo 3 verso 7, la gente de Tiro y de Sidón, como lo dice el mismo pasaje aún, dependían de los judíos para su subsistencia y de Roma. Al final del versículo 19, la semana pasada, vemos que Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por algún tiempo. Estos hechos sucedidos entre los hombres de Tiro y de Sidón acontecieron específicamente en este tiempo. To begin with, I will ask you to know the characteristics of the attitude of the men of Tyre and Sidon to Blastus and Herod in verse 20, the last part B, and verse 22. Luke begins in verse 20 telling us that Herod was very, very angry with the people of Tyre and Sidon. Now, it's very important to know that he doesn't tell us the reason why.
He doesn't tell us why he was mad at them. But this introduction to this account is very important to understand the circumstances between Tyre and Sidon and Herod. Now, according to the book of Ezra, chapter 3, verse 7, although I have to say first that Tyre and Sidon were not cities under the yoke of the Roman Empire. But according to Ezra, chapter 3, verse 7, the people of Tyre and Sidon depended on the Jews for their lives. Last week, at the end of verse 19, we see that Herod descended from Judea, which is Jerusalem, to Caesarea and stayed there for some time. And these events happened in that very situation. Pero hasta el final de este evento, no es hasta el final del verso 20, hermanos, que empezamos a ver las características de la actitud de estos hombres. El pasaje sagrado dice que entre ellos mismos se pusieron de acuerdo para presentarse frente a Herodes, habiéndose ganado a Blasto. Obviamente el pasaje dice que Blasto era el camarero de Herodes. Era por decirlo así, Blasto era como un secretario de Herodes. Los hombres de Tiro y de Sidón se pusieron de acuerdo a convencer a Blasto. Ahora, la mayoría de los historiadores y comentaristas están de acuerdo que lo más probable es que los hombres de Tiro y de Sidón hayan sobornado a Blasto, que de alguna forma le hayan dado algo en cambio para que les diera oportunidad de ir a ver a Herodes. De esta forma querían que los dejara hablar con él y fueron a pedir paz para que los abastos de comida de parte de Herodes no se detuvieran. Al mirar la actitud de los hombres de Tiro y de Sidón en este verso 20, hermanos, nos obliga a notar que estos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que se les diera oportunidad de hablar con Herodes, y por lo mismo seguían teniendo sustento para sus alimentos. But it is not until the end of this verse 20 that we begin to see the characteristics of the attitude of these men. The sacred passage says that they came with him with one accord, and having persuaded Blastus. Listen to the words persuaded, because the majority of the biblical commentators and historians say that this situation happened. Basically, they offer something to Blastus in exchange to come to see Herod. Now, as the passage says, Blastus is the king's chamberlain, and in other words, he's like a secretary of the king. So they came to him to tell them to allow them to talk to him, and they went to ask for peace so that the food supplies would not be stopped. Looking at the attitude of these men of Tyre and Sidon in this verse 20 forces us to note that these men were willing to do anything as long as they were given the opportunity to speak with Herod, and thus continue to have the food coming over their way. Como lo mencioné antes, hermanos, estas ciudades dependían de maíz y otras provisiones, y cuando Herodes, con ocasión de alguna disputa comercial, cualquiera que haya sido, prohibió la exportación de los alimentos de Tiro y de Sidón, prácticamente estaban a su merced y ellos se vieron obligados a buscar la paz. Ahora, habiendo hecho a Blasto su amigo, al convencerlo una vez más, lo más probable que por un soborno, que los dejara ver Herodes, hicieron lo que fuera necesario para satisfacer las necesidades, inclusive mentir o aún sobornar. As I mentioned earlier, these cities depended from Rome for corn and other supplies. And then when Herod, in the course of some commercial dispute, as some people believe, forbade the export of all of these foods to Tyre and Sidon, so it is at this point when they look for his mercy, and they were forced to seek for peace with Herod, and having made Blastus his friend, again, and most probably by convincing him or bribing him, to let them see Herod did whatever it was necessary to satisfy their needs, including lying and even bribing. Pero la actitud de soborno no era la única que los hombres de Tiro y de Sidón mostraron en su visita a Herodes, hermanos. También mostraron una actitud aduladora, en otras palabras, una actitud o acciones o palabras que eran de alabanzas interesadas por conseguir el favor de Herodes.
Pero al final de cuentas, hermanos, estas palabras aduladoras, en vez de favorecer a Herodes, lo perjudicaron. Los hombres de Tiro y de Sidón iban a visitar a Herodes con una agenda. En otras palabras, tenían un plan: conseguir paz con él para que él siguiera estableciendo desproductos a sus ciudades. A tal grado que al llegar a gritar y afirmar las palabras de Herodes eran de un Dios y no de un hombre, en el verso 22 leemos. But the attitude of bribery was not the only one that the men of Tyre and Sidon demonstrated in their visit to Herod. They also showed a flattering attitude. In other words, their actions and words were of interest, of praises to obtain favor of Herod. But as we will see at the end of the day, these flattering words, instead of favoring Herod, harmed him. The men of Tyre and Sidon were going to visit Herod with an agenda. In other words, they had a plan to make peace with him so that he will continue supplying them with the goods for their cities. To such a degree that they even shouted and affirmed in verse 22 Herod's words, "Those are words of a God and not of a man." In verse 22. Desafortunadamente, hermanos, estos hombres harían cualquier cosa para que esta agenda se cumpliera, y si era necesario, mentir, sobornar y hablar palabras aduladoras que harían con tal caso de cumplir su misión. Quiero que notemos, hermanos, que las actitudes de los hombres de Tiro y de Sidón no son más de la muestra del egoísmo, de la maldad y el pecado del hombre. Estos hombres hicieron hasta lo imposible para salirse con la suya y obtener lo que querían. Veremos en los siguientes versículos cómo Dios aún usó la maldad de estos hombres para castigar y lidiar con los enemigos de la iglesia. Unfortunately, these men would do anything to make this agenda fulfilled. And if it was necessary, they would even lie and speak flattering words. They would bribe. They would do all of this in order to carry out their mission. I want you to notice that these attitudes of these men of Tyre and Sidon showed the clear example of men's selfishness, evil, and sin in their hearts. These men went out of their way to get their own way, and that way get what they wanted. But we will see in the following verses that God uses even the wickedness of these men to punish and deal with the enemies of the church. La actitud mostrada, hermanos, por los hombres de Tiro y de Sidón en esta narrativa no fue la única sobresaliente. Herodes también mostró una actitud arrogante que le costó la vida. Vean los versos 20 al principio y el verso 21. Es en el comienzo del verso 20 que vemos la primera característica de la actitud de Herodes. Como ya mencioné anteriormente, Lucas no nos da la razón por la cual leemos aquí en el verso 20 que Herodes estaba muy enojado con ellos. Obviamente hay muchas probabilidades que se acercan mucho a la realidad, pero todas ellas serían una especulación dado que no tenemos información explícita en las Escrituras. Now, the attitude showed by the men of Tyre and Sidon in this account is not the only outstanding attitude of this narrative. Herod also showed an arrogant attitude that cost him his life. Let's pay attention to the beginning of verse 20 and verse 21. And it is at the beginning of verse 20 that we see the very first characteristic of Herod's attitude. As I mentioned earlier, Luke does not give us the reason why we read here in verse 20 that Herod was very angry with the men of Tyre and Sidon. There are many probabilities that are very close to reality, but all of them would be mere speculation given that we don't have explicit information in the scriptures. Pero lo concerniente a nosotros en este pasaje, hermanos, el verso 20, no fue cuál era el motivo o la disputa. Lo que quiero que nosotros notemos es el sentido que Herodes tenía en contra de esas ciudades. Y este sentir era enojo, maldad en contra de ellos. Ahora, hermanos, ustedes y yo sabemos que el enojo no es malo. Pongan atención a lo que voy a decir. El enojo no es malo. Lo que es malo es lo que hacemos cuando estamos enojados.
Al parecer, la actitud de los hombres de Sidón y de Tiro disparó una actitud de enojo, y no solamente de eso, sino de orgullo en la persona de Herodes. But what concerns us in this passage is not what was the cause of the dispute between Herod and the men of Tyre and Sidon. I want us to notice the sense that Herod had against these cities. And this sense was a sense of anger. Now, you and I know that anger is not of itself bad. What is harmful is what we do when we are controlled by anger. And apparently the attitude of the men of Tyre and Sidon shot a proud attitude and an angry attitude out of Herod's person. El orgullo de Herodes, hermanos, está implícito en el verso 21. El pasaje dice que el día señalado, Herodes, vestido con su ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. La construcción y palabras de este verso, hermanos, demuestran algunas acciones de orgullo en la persona de Herodes. Primero veamos que Herodes se dirigió a los hombres de estas ciudades en el día señalado. En otras palabras, el día que se escogió para traer este tema. Después Lucas nos dice que estaba vestido con ropa real. Los eruditos e historiadores de la iglesia comentan que esta ropa real estaba hecha de plata. Y cuando Herodes estaba posicionado en un lugar donde reflejaba el sol, la plata brillaba y de forma que él se sentía el dueño de todas las cosas. Now, Herod's pride is implied in verse 21. The passage says that on an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. The construction and words of this verse alone demonstrate some actions of pride from the person of Herod. First, we see that Herod addressed the men of the cities on an appointed date. In other words, this was the very day to do this, or to deal with the subject. Then Luke tells us that Herod was dressed in his royal robes. Scholars and church historians comment that this royal clothing that we're talking about was made of silver. And when Herod was positioned in a strategic place against the rays of the sun will show how bright it was. So he made Herod feel like the greatest of the greatest. Al final, en el verso 21, Herodes se sentó en la tribuna y comenzó a hablar. Una vez más, hermanos, aunque la tribuna era el lugar designado específicamente para dar un discurso al pueblo, esta tribuna muestra un lugar alto, un lugar de posición, un lugar de autoridad, un lugar donde podría ser visto y admirado por todos. And at the end of verse 21, Herod took his seat upon the throne and delivered an oration to them. Again, although the platform or upon the throne, as we read in this verse, as we read in here, was a place designated to give speeches to people, this throne shows a high place, a place of authority, a place where he could be seen and admired by all. Pero Herodes, hermanos, jamás se imaginó que esta actitud orgullosa que mostró tendría graves consecuencias, a tal grado que el Señor lo hirió y le quitó la vida. La reacción orgullosa de Herodes a las palabras y acciones de los hombres de Tiro y de Sidón, después de escucharlo hablar, gritaron que cuando Herodes hablaba era un dios y no un hombre quien hablaba. Pero hermanos, esto trajo graves consecuencias para la vida de Herodes. El pasaje dice que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Fue un ángel, hermanos, el que liberó a Pedro de la cárcel. Aquí también fue un ángel el que le quitó la vida a Herodes. Aquellos mismos seres celestiales que Dios usa para guardar a los suyos, Dios también los usa para castigar a aquellos quienes persiguen a su iglesia. But Herod never imagined that his prideful attitude, which he showed, would have some severe consequences, to such a degree that the Lord struck him down and took his life.
Herod's proud reaction to the words and actions of the men of Tyre and Sidon after they had heard him speak, when they cried out to Herod, this is God speaking, not a man. But these actions and these words brought serious consequences to Herod's life. The passage says that immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. It was an angel of the Lord who had freed Peter. Here in verse 2, and here verse 23, it was also an angel of the Lord who struck Herod down. Those same heavenly beings whom God uses to guard his own, he also uses them to punish those who persecute his church. Pero Lucas es claro, hermanos, en explicarnos por qué Dios lo hirió por medio de manos de un ángel. El Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Herodes se llenó de orgullo al escuchar las palabras que gritaban los hombres de Tiro y de Sidón, quienes, como ya lo establecimos anteriormente, con una actitud aduladora que adornaba las palabras de Herodes, usaron como táctica para inflar su orgullo y con ello los hombres de Tiro y de Sidón salirse con la suya. But Luke is very clear in explaining what guy struck Herod down by the hand of the Lord. And this is because Herod did not give God the glory. Herod was filled with pride, pumped up with pride, when he heard the words of the men of Tyre and Sidon, whom we already stated, they use flattering words, a flattering attitude, and they adorned the words of Herod. But this was nothing but a tactic to inflate his pride and gain his favor. Hermanos, qué contraste esta actitud de Herodes con aquella de Pedro en el capítulo 10, verso 6 aquí en Hechos. Cuando Cornelio salió a verle y se postró ante él, pero Pedro le dijo, ponte de pie, yo también soy un hombre. ¿O qué decimos, hermanos, de la actitud del apóstol Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis 19:10, donde también el ángel de Dios le estaba dando a Juan el anuncio de las bodas de Cordero? Y cuando Juan se iba a postrar para adorarlo, el ángel le contestó, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. What a contrast between Herod's attitude with that of Peter's in chapter 10, verse 26 here in the book of Acts. When Cornelius comes out to see him, and he fell down to the floor to worship Peter, and Peter said, stand up, I too am a man. Or what do we say of the Apostle John's attitude on the island of Patmos in Revelation 19:10, where there also we hear of the angel of the Lord giving John the revelation of the marriage supper of the Lamb. And when John fell to the floor to worship the angel answered, you must not do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold the testimony of Jesus. And he says, worship God. Pero qué parecida, hermanos, esa actitud de Herodes a la actitud de Satanás que leemos en Isaías capítulo 14, versos 13 al 14. Vean lo que dice. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea al extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Esta actitud de orgullo, hermanos, de Satanás y de Herodes es explicada en el Catecismo Largo de Westminster en la pregunta número 145, la cual dice lo siguiente: ¿cuáles son los pecados prohibidos por el noveno mandamiento? El Catecismo, hermanos, al final responde las palabras, escuchen: malinterpretar intenciones, palabras y acciones, halagando o vanagloriosamente jactándose, pensando o hablando demasiado bien o demasiado mal de nosotros mismos o de otros. Vean lo que dice al final: negando los dones y las gracias de Dios. Hermanos, fue Martín Lutero quien dijo: si los hombres quieren adorarnos y no a Dios en nosotros, no debemos aceptarlo.
pero con todos nuestros poderes prohibirlo y huir de él como el pecado más grave y el robo del honor divino. Pero Herodes, hermanos, hizo lo contrario que dijo Lutero. Herodes abrazó la alabanza, no la prohibió, la aceptó. Y con esto cometió el peor y más grave error, el cual robó a Dios de su honor divino. Es por esta razón, hermanos, que Herodes murió comido de gusanos. Los gusanos literalmente lo comieron. No fue que Herodes murió y los gusanos se lo comieron. Los gusanos se lo comieron literalmente vivo. Herodes, hermanos, pagó las consecuencias, como lo apunta Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, y mi alabanza a imágenes talladas. Hermanos, Dios es el Señor de todo, y aquel quien tienta con tomar su lugar paga las graves consecuencias. In contrast, Herod's attitude is like the one of Satan. We read in Isaiah 13 and 14. Listen to the words. You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of the assembly in the far reaches of the north. He kept on saying, I will ascend above the heights of the clouds, and I will make myself like the Most High. This attitude of pride of Satan and Herod himself is explained in the Westminster Larger Catechism in question number 145, which says the following, quote, what are the signs forbidden in the ninth commandment? And the Catechism answers at the end these words. Listen to it. Quote, misconstructing intentions, words, and actions. Listen to the words. Flattering, vain, glorious, boasting, thinking or speaking too highly or too meanly of ourselves and others. And at the very end, denying the gifts and graces of God, end quote. Brothers and sisters, it was Martin Luther who said, quote, if man wants to praise us and not God in us, we are not to endure it. But with all of our powers forbid it and flee from it as from the most grievous and robbery of divine honor, end quote. Contrary to what Luther said, Herod embraced the praise. He did not forbid it. He accepts it. And with this action, he committed the worst and most serious mistake in which he robbed God of his divine honor. It is for this reason, brethren, that Herod died eaten by worms. It is not that Herod died and the worms ate him. No, he was still alive when the worms ate him from the inside. Herod, brothers and sisters, paid the consequences stated in Isaiah 42:8. I am the Lord, that is my name, my glory I give to no other, nor my praise to carve idols. Brothers and sisters, God is the Lord of all, and he who attempts to take his place, he pays serious consequences for it. Pero las consecuencias del pecado de Herodes, hermanos, fueron una bendición para la iglesia de Cristo. Después de su muerte, Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía y la palabra de Dios seguía siendo predicada. Estos hechos, hermanos, los encontramos en el verso 25. Aquí leemos que después de haber cumplido su misión en Jerusalén, Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía trayendo con ellos a Marcos. Como recordamos, hermanos, por los acontecimientos grabados en Hechos 19, 20 y 30, la iglesia de Antioquía, después de haber escuchado al profeta Ágabo anunciar una hambruna, juntaron una ofrenda para los hermanos de Jerusalén y la enviaron a los ancianos de aquella iglesia por mano de Bernabé y Saulo. Es por esa razón que ellos estaban allá. Es entonces, hermanos, que aquí en el verso 25, Lucas nos narra el regreso de Bernabé y Saulo a Antioquía. But the consequences of Herod's sin were a blessing to the church of Christ. After his death, Barnabas and Saul returned to Antioch, and the word of God was being preached.
And these facts are found here in verse 25. Pay attention to verse 25. We read in verse 25 that after the completion of their service in Jerusalem, Barnabas and Saul returned to Antioch, bringing Mark with them. As we recall from the events recorded in Acts 11, 20 to 30, the church of Antioch, after having heard the prophet Agabus announce a famine, they gathered an offering for the brethren of the church in Jerusalem and sent it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. So it is here in verse 25 that Luke tells us that they returned to Antioch from their mission. Pero quiero que notemos las últimas palabras del verso, hermano, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Como recordamos por Hechos 12:12, Lucas nos dijo que después de que Pedro había dado cuenta que Dios lo liberó de la cárcel por la mano de un ángel, fue a la casa de María, donde estaban los hermanos reunidos. En este preciso versículo, hermanos, en el 12, es que Lucas nos da una sutil introducción de Marcos. Este mismo Marcos, que regresó a Antioquía con Barnabé y Saulo, es la misma persona. Ahora, hermanos, hay mucha probabilidad de que Bernabé y Saulo hayan estado reunidos con los hermanos en la casa de María. Digo esto por dos razones. Bernabé y María probablemente eran hermanos o eran primos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que los predicadores dicen que Marcos era el sobrino de Bernabé, y otros predicadores dicen que Marcos era el primo de Bernabé. Tenemos concreta evidencia de esto, hermanos, en Colosenses capítulo 4, verso 10, donde el apóstol Pablo envía saludos a la iglesia de Colosas y dice: por parte de Marcos, el primo de Bernabé. But I want you to notice the last words of this verse, verse 25. Bringing with them John, whose other name was Mark. As we recall from Acts 12:12, Luke told us there that after Peter had realized that God released him from the prison, by the hand of the angel, he went to the house of Mary, where the brothers were gathered together praying. It is in this precise verse that Luke gives us a subtle introduction of Mark. This same Mark who came to Antioch with Barnabas and Saul. Now, there is a good chance that Barnabas and Saul were at the house of Mary with the brothers praying that night that Peter knocked on the door, given that the Mark was there. So in other words, the first reason that Barnabas and Saul might have been with the brethren is because Mark was in his mother's house that night. The other reason is that Barnabas and Mary probably were siblings or cousins. We have concrete evidence of this in Colossians chapter 4, verse 10, where the Apostle Paul sends greetings to the church of Colossae from Mark, the cousin of Barnabas. Lo interesante de las cosas, hermanos, es que la palabra primo que leemos en Colosenses 4:10, en el idioma original que fue escrito el Nuevo Testamento, significa las dos cosas, primo o sobrino. Es por eso que una vez más a veces escuchamos a unos predicadores decir Bernabé el tío de Marcos o Bernabé el primo de Marcos. Cualquiera que sea el caso, hermanos, al encontrarse con ellos en Jerusalén, lo invitaron a venir con él a Antioquía, y ahora los tres llegan a la ciudad a dar cuentas de lo que había sucedido en Jerusalén. Now, it's interesting that the word cousin we read in Colossians, in the original language in which the New Testament was written, means both things, cousin or nephew. That is why sometimes we hear preachers saying Barnabas, the uncle of Mark. Some other times we hear them say Mark and Barnabas are cousins. Whatever the case might be, when they meet him in Jerusalem, they invited him to come with them to Antioch. And now the three together come to the city to give the account of what happened in Jerusalem. Y el verso 24, hermanos, es la conclusión y último resultado de la muerte de Herodes en nuestra narrativa el día de hoy. Lucas, hermanos, aquí nos informa que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
Es necesario que recordemos a quién está escribiendo Lucas estos hechos, hermanos. Como recordamos en el capítulo 1, verso 1, aquí mismo en Hechos, Lucas nos dice que escribe usando las mismas palabras de Lucas al estimado Teófilo. Ahora traigo eso a sus mentes, hermanos, porque las palabras de Lucas que leemos aquí en el verso 24 son como una suma del progreso de la iglesia que Lucas escribe a Teófilo. Verse 24 is the conclusion of the final result of Herod's death in today's account. Luke tells us that the word of God increased and multiplied. We need to remember to whom Luke is writing these facts. As we recall in chapter 1, verse 1, right here in Acts, Luke tells us that he's writing to Theophilus. I bring this to your attention, brothers and sisters, because of the words of Luke that we read here in verse 24 are like a summary of the progress of the church Luke is writing to Theophilus. Es interesante, hermanos, que si comparamos las palabras de Hechos 6, verso 7, Hechos 9, verso 31, Hechos 16, verso 5, Hechos 19, verso 20, y aún el último versículo de este libro, en el capítulo 28, verso 31, en todas y cada una de estas ocasiones, hermanos, que Lucas escribió sobre el progreso de la iglesia, se habían suscitado problemas, persecución, cárcel y demás de intentos de detener el evangelio, pero Dios, hermanos, en su eterna gracia y misericordia, de una u otra forma, hizo que su palabra siguiera creciendo y multiplicándose. Tal y como lo dijo el comentarista Matthew Paul. Esto es lo que dice: tan cierto que los perseguidores de la iglesia al destruirla, solo la están construyendo. It's interesting that if we compare these words of Acts, the words of verse 24 to Acts 6:7, to chapter 9 verse 31, 16:5, 19:20, and even the words of the very last verse in this book in chapter 28, on each and every occasion, Luke wrote of the progress of the church. The church all of these instances has had problems, persecution, imprisonment, and other attempts to obstruct the gospel. But God, in His eternal grace and mercy, one way or another, helped His church to continue to grow and multiply. As Bible commentator Matthew Paul said about this verse, so true it is the quote, so true it is the persecutors by their pulling down of the church do but build it up, end quote. Y hermanos, después de haber sido testigos de los acontecimientos que envolvieron la muerte de Herodes, tanto la actitud de los hombres de Tiro y Sidón como la actitud y consecuencias del orgullo de Herodes, así como las cosas que sucedieron después de la muerte, nos obligan a darnos cuenta a lo largo de estos 25 versículos, hermanos, en el capítulo 12, que Dios, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo prometió en Mateo 16, 18, Dios es quien trata con los enemigos de la iglesia. Brethren, after witness the events surrounding the death of Herod, both the attitude of the men of Tyre and Sidon and the attitude and consequences of Herod's pride, as well as the things that happened after his death, forces us to realize that throughout these 25 verses here in chapter 12, just as the Lord Jesus Christ had promised us in Matthew 16:18, God is dealing with the enemies of the church. Hermanos, la divina providencia de Dios obró en todos estos hechos para que su iglesia preservara aún medio de la persecución, maltrato, cárcel y muerte. La semana pasada fuimos testigos de cómo Dios trató con los guardias y de alguna forma les hizo pagar por el mal que habían hecho. Es también imposible, hermanos, ver cómo Dios usó a un ángel para sacar al Pedro de la cárcel, pero también Dios usó a un ángel para quitarle la vida al más fuerte enemigo de la iglesia en ese tiempo, Herodes. The divine providence of God worked in all these events so that His church will persevere even in the midst of persecution, mistreatment, imprisonment, and even death.
Last week we witnessed how God dealt with the guards and how he somehow made them pay for the wrong they had done against his people. It is also impossible not to see how God used an angel to get Peter out of prison, but also God used an angel to take the life of the strongest enemy of the church of this time, Herod. Estos tres acontecimientos juntos, hermanos, la liberación de Pedro, la muerte de los guardias y la muerte de Herodes, no son más que la divina interposición o intervención del Dios de gracia para su iglesia. Es entonces que no podemos ignorar, hermanos, que la clave entera de todos estos hechos fue la oración de la iglesia. Pero, hermanos, déjenme decirles que esto no significa que si la iglesia no hubiera orado, Dios no hubiera actuado. No. Dios no nos necesita a nosotros para hacer nada. Dios es autosuficiente, infinito, eterno, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Al contrario, hermanos, Dios en su infinita gracia nos permite a nosotros cooperar. Primeramente dándonos el tiempo y la necesidad de orar unos por otros. Es entonces, hermanos, que Dios usa estas oraciones como medios para llevar a cabo su eterno y predestinado plan. These three events together, Peter's deliverance and the death of the guards and the death of Herod, are nothing but the divine interference of the God of grace for his church. It is then that we cannot ignore that the whole key to all of these events was the prayer of the church. But brothers and sisters, let me tell you that this does not mean that if the church had not prayed, God would not have acted or take action. No, that is not the case. God does not need us to do anything. God is self-sufficient, infinite, eternal, omniscient, omnipresent, and all-powerful, almighty. On the contrary, God in his infinite grace allows us to cooperate. First, by giving us the time. Second, by giving us the need to pray. And then he uses those prayers as means to carry out his eternal and predestined plan. Por esta razón, hermanos, es que esta tarde quiero exhortarles una vez más que por favor sigamos orando unos por otros. Roguemos al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Roguemos, hermanos, al Señor por las necesidades de gracia. Roguemos al Señor por santificación, por protección física, protección espiritual, que Dios nos proteja y nos detenga antes de pecar en contra de Él. Roguemos, hermanos, al Señor para que Gracia sea una iglesia que predica fiel y reverentemente todo el consejo de su palabra. Roguemos para que el Señor, hermanos, haga Gracia una iglesia que predica el santo, único, puro evangelio de su Hijo Jesucristo. It is for this reason, brethren, that this evening I want to exhort you once more. Once again, I want to tell you, please pray for each other. Let us pray to the Lord for our families. Let us pray to the Lord for all the needs of Gracia. For sanctification, for protection, whether it be physical or spiritual. May God protect us and stop us from sinning against Him. Let us pray to the Lord that Gracia will be a church that faithfully and reverently preaches all the counsel of His will and His word. Let us pray that the Lord make Gracia a church that preaches the holy, complete, and pure gospel of His Son Jesus Christ. Porque, hermanos, déjenme decirles que el Señor de toda la gracia y misericordia proveerá todos los medios necesarios para que esta iglesia, hermanos, Gracia Soberana, persevere hasta el fin. Dios intervendrá divinamente, hermanos, para protegernos de todo mal. Dios en su soberano poder y misericordia, tal como protegió a la iglesia primitiva de la persecución, liberó a Pedro de la cárcel y permitió que su palabra siguiera creciendo y multiplicándose, obrará igual con nosotros, hermanos, mientras nos mantengamos firmes a su palabra y para su gloria. Brethren, let me tell you that the Lord of grace and mercy will provide all means necessary for His church, this church, to endure to the end.
God will interfere divinely to protect us from all evil. God in His sovereign power and mercy, just as He protected the early church from persecution, just as He freed Peter from prison and allowed His word to continue to grow and multiply, He will also, as long as we hold fast to His word, His glory protect us. Pero hermanos, déjenme recordarles que no está en nuestras manos lograr mantenernos fiel a Dios. De hecho, nosotros en nuestras propias fuerzas vamos a fallar. Pero debo también recordarles, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que, hermanos, no importa cuántas batallas, problemas, circunstancias, enfermedades, desilusiones podamos pasar, hermanos, el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Hermanos, el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor de los ejércitos es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Amén. But brothers and sisters, let me remind you that it's not in our hands to keep us faithful to Him. In fact, we in our own strength are going to fail. But I must also remind you that our Lord Jesus Christ promised to be with us until the end of the world. And so no matter how many battles, problems, circumstances, illnesses, disappointments we can pass or we can go through, God is a refuge and our strength, a very present help in trouble. The Lord of hosts is with us, brethren. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Amen. Let's pray our prayer of application. Vamos a orar nuestra oración de aplicación, hermanos. Father, we are thankful, Lord, for allowing us to finish this chapter 12. And Father, as we see and we witness the providence and miraculous hand of yours, Father, giving everything necessary for your church to persevere. Father, we pray that you would help us to persevere. Ayúdanos, Señor, así como lo hiciste a la iglesia primitiva, Señor, guárdanos de todo mal. Protégenos, Señor, de las enfermedades. Protégenos, Señor, de querer hacer todo nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ti, a escondernos en ti, a buscarte a ti. Señor, ayúdanos a orar más. Ayúdanos a orar unos por otros. Help us to pray for our children, for our spouses, for our friends, for our siblings, for our families. Father, allow us to pray for sanctification, for protection, whether it be physical or spiritual. Father, protect us against sinning against you. Help us, Father. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a caminar en tu presencia para tu gloria solamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar nuestro último himno de esta tarde, hermanos.